Bueno, seguimos con Oídos Sordos. Estamos en contacto con el doctor Domingo Felipe Cavallo, ex ministro de Economía durante gran parte de la década de los 90 y el año 2000. Gracias, doctor, por esta comunicación. ¿Cómo está usted? Muy bien, Santiago. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, sus declaraciones recientes de retomar la política, aún no sabemos en qué campo, nos contará un poco usted, sonaron fuerte en la sociedad argentina, ¿no? Le quiero preguntar a qué se debe esta decisión. Bueno, yo nunca me fui de la política. Sí. En realidad pude participar poco porque estuve trabajando en los Estados Unidos prácticamente desde el año 2002 hasta ahora. Uh-huh. Pero ahora estoy convencido que todos tenemos que participar, y sobre todo los que creemos que vamos en una dirección absolutamente equivocada, ¿no? Sí. Yo veo que se necesita que haya voces claras en la oposición. En realidad veo muy pocas, y eso me aflige, porque si debemos tener un mejor gobierno desde el 2015 en adelante, es fundamental que haya gente que advierta la gran cantidad de errores que se están cometiendo y proponga alternativas. Claro, bueno, esto me lleva a preguntarle obviamente qué opinión le parece el reciente posicionamiento de Scioli a presidente en 2015, o la supuesta candidatura, ¿no? Me parece muy bien, pero Scioli va a tener un inconveniente, y es que sí. No va a poder ser muy sincero respecto de lo que está pasando, y sobre todo de la necesidad de una alternativa, porque él está con la responsabilidad de gobernar en la provincia de Buenos Aires y dependiendo mucho del apoyo que le pueda dar el gobierno nacional, Sí, así es. que más bien parece interesado en perjudicarlo más que ayudarlo, ¿no? Así Sí, que ojalá pueda superar esta posición difícil y se constituya en una alternativa válida para el 2015, ¿no? Pero claro, para entonces es muy importante que otra gente, no puede ser él, haya expuesto claramente por qué se necesita un cambio, y que él eventualmente en ese caso se transforme en abanderado de ese cambio, ¿no? Por supuesto. Pero yo veo mi rol de una manera no competitiva con la de los que vayan a ser candidatos a presidentes en el 2015. Yo no Ajá. creo que vaya a hacerlo. Ajá. Yo espero acceder a la Cámara de Diputados para Ajá. jugar el papel que jugué del 87 al 89, Claro. cuando, convencido yo de que el rumbo del gobierno de Alfonsín en aquel momento era equivocado, trabajé tesoneramente para ofrecer una alternativa, y es justamente esa alternativa influyó sobre Menem, que primero cambió la política exterior, y yo fui el que implementó ese cambio de política exterior, y luego se decidió a cambiar completamente el enfoque económico, y yo lo ayudé a implementar las ideas que yo mismo había venido pregonando desde la Cámara de Diputados. Bueno, esto también me lleva, ¿no? El armado político y el posible lanzamiento de Macri en 2015, o bueno, lo que sería el resto de la oposición, tanto la UCR o, no sé, Carrió. ¿Qué opinión le merece esa especie de oposición? Yo creo que la UCR, los socialistas y Carrió no son oposición. Bueno, la gente que está con Carrió en realidad tiene posiciones claras, ¿no? Y son valiosos. Ahora ella se va siempre de un extremo al otro, es petardista. Pero bueno, los dos partidos importantes, que son la Unión Cívica Radical y el radicalismo, en mi opinión están totalmente equivocados también, porque pareciera que ellos quieren reemplazar al gobierno para seguir haciendo lo mismo, o acentuar la dirección incorrecta del gobierno. No se presenta realmente como una alternativa. En el caso de Macri y algunas dirigentes del peronismo no kirchnerista, es diferente. Ellos sí están tomando posiciones firmes como opositores al gobierno de los Kirchner, y señalando la nueva dirección o insinuando la nueva dirección. Pero tienen que evitar cometer errores. Por ejemplo, Macri la semana pasada
se equivocó grandemente cuando salió a decir que lo que está haciendo Cristina es lo mismo que hicimos con Menem en el 92, cuando transferimos hospitales y escuelas a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay parte de una referencia totalmente falsa. Aquella transferencia de escuelas y hospitales se hizo con transferencia de los recursos, y los gobernadores estuvieron totalmente de acuerdo y firmaron un pacto federal fiscal. Quizás él era demasiado pichón para acordarse de eso, pero tendría que estar bien asesorado y no cometer estos errores, si no la gente se va a confundir. Ahora, la gente la gente más joven, digamos, que no supo conocer la situación de hiperinflación que se vivió en los 80, y hoy por hoy vive una situación no de hiperinflación, pero bueno, inflacionaria, similar, y sin embargo apoya este modelo. ¿Por qué piensa que se da un fenómeno de ese estilo, no? Bueno, yo no estoy muy seguro que los jóvenes apoyen este modelo. Yo creo que hay una gran publicidad y hay muchos recursos destinados a mostrar a algunos dirigentes juveniles como muy embanderados con el gobierno, pero claro, yo recibo en mi blog muchos mensajes de gente joven, de estudiantes, etcétera, que como son inquietos e investigan la realidad, miran las estadísticas y se dan cuenta que por ejemplo, en materia de inflación, la década del 80 fue un desastre y que la convertibilidad nos liberó de ese mal, ¿no? Y como hoy salieron los diarios sobre el tema de los ataques cardíacos y la muerte por ataques cardíacos, queda claro que los problemas fueron la salida de la convertibilidad, no la convertibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 es cuando realmente la gente sufrió extremadamente una caída muy severa de los niveles de ingresos, tanto de los jubilados como de los trabajadores, en términos de poder adquisitivo, obviamente, y es ahí cuando aparecieron los cartoneros y cuando la desocupación prácticamente aumentó un 50% en unos pocos meses, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que los jóvenes, que este segundo episodio lo han vivido, y los que sean capaces de pensar por sí mismos la realidad y no guiarse por lo que dice 678, toda la propaganda del gobierno, yo creo que van a estar en la posición correcta en el 2015, ¿no? Doctor, estamos hablando con el doctor Domingo Felipe Cavallo, acá en Oídos Sordos, y le quería consultar, ¿tiene alguna opinión formada con respecto a la expropiación de YPF? Bueno, yo creo que es un error gravísimo. Ahora dicen que quieren manejar a YPF como una empresa que sigan cotizando acciones en la bolsa de New York y de Argentina, que sea una empresa eficiente, productiva, y si quieren ir en esa dirección, le van a tener que ofrecer a algún otro gran inversor condiciones mucho más favorables de las que les habían ofrecido a Repsol, y por lo tanto, lejos de tener un beneficio fiscal o de ingresos para el país, al contrario, va a haber un efecto boomerang, ¿no? Amén de que esto ha creado mucha desconfianza hacia la capacidad de Argentina para respetar los derechos de quienes invierten aquí, de quienes arriesgan su capital en nuestro país, ¿no? Por otro lado, yo me imagino que hasta los mismos amigos del gobierno deben estar poniendo las barbas en remojo, porque mire cómo fue el tema de los esquenazzi, ¿no? Primero los hacen entrar a YPF, presionan a Brufó para que les venda las acciones a ser pagadas por dividendos, y después le plantean un tema como el que acaban de plantear. Realmente, para aquellos que aspiraban a enriquecerse con el capitalismo de amigos del kirchnerismo, yo creo que ahora le debe estar entrando la desilusión, ¿no? Doctor, usted sabe que sus declaraciones despertaron polémica, ¿no? En muchos casos, en redes sociales o en sitios de internet, en comentarios, hay un repudio alto, se puede calcular en porcentaje o no, y bueno, hay otras gente que está adherente y otras que es indiferente. ¿Cómo piensa revertir, por ejemplo, o cómo le gustaría o supone que puede revertir la situación de la gente que no está a favor de sus declaraciones o de su intención de volver a la política? ¿Qué porcentaje de gente
que tomó bien mi regreso a la política, sí. un contraste en los blogs. Y si lo podemos calcular en un porcentaje, podríamos hablar de un 30% de gente adherente. La verdad que si tengo 25. un 30% de apoyo en mi regreso a la política después de la campaña de demonización a la que estuve sometido, me doy por muy satisfecho, ¿no? En realidad, para entrar a la Cámara de Diputados, normalmente con un 6-7% de los votos del distrito que me postule es suficiente, ¿no? Y una vez que ya esté en la Cámara de Diputados, bueno, voy a jugar el mismo rol que jugué en el 87, el 89, explicarle a la gente, sí, también a los mismos miembros del Congreso, por qué el régimen económico está llevándonos a un desastre, ¿no? En lo personal, ¿tiene ganas de que, por ejemplo, el otro 70% restante deje de pensar lo que a lo mejor piensa negativamente de usted y lavar su imagen personalmente, como usted dice, ¿no? De esta campaña a la que lo sometieron de demonización? ¿Tiene ganas en lo personal? Lavar mi imagen no es la expresión adecuada. Por supuesto que yo quiero convencer también a claro, ese 60%, pero bueno, uno no puede hacer milagros, ¿no? Después de una campaña tan intensa, sí, obviamente que me va a costar que la gente descubra cuál fue realmente la verdad, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que yo voy a dedicar esfuerzos a tratar de ayudar a que las cosas sean mejores hacia el futuro, para el país, para la gente, y bueno, ya la valoración que la gente haga de mis gestiones anteriores, eso ya me tiene sin cuidado, ¿no? Además, yo no voy a estar participando en política para asegurarme que gano una elección. Yo voy a estar participando en política como siempre lo hice, para tratar de ayudar a que vivamos en un país mejor, que la gente tenga mayor bienestar. Por supuesto no le voy a sacar el cuerpo a las situaciones difíciles, porque si algo me ha caracterizado es que yo siempre me hice cargo de actividades ejecutivas en medio de una situación extremadamente compleja, difícil, crítica, ¿no? Imagínense, yo me había ido sí, con Gloria en el 96, era el principal opositor a Menem, era el único que se animaba a denunciar las cosas erróneas, equivocadas que hacía Menem, mientras los que hoy le votan a favor de Cristina, como por ejemplo el caso de Pichetto y muchos otros senadores, seguían siendo chupamenem, ¿no? Y era en el momento en que se estaban cometiendo muchos errores, que fue por ejemplo el excesivo gasto provincial alimentado por un lado por Duhalde en la provincia de Buenos Aires, por otro lado por Menem en el resto de las provincias entre el 97 y el 99, que esa fue la génesis de la crisis del 2001. Después en el 2001, a pesar de que yo había sido el principal crítico de la acción del gobierno que había llevado a esa crisis, le puse el pecho. sí. Lamentablemente no tuve suficiente apoyo ni interno ni externo para resolver la crisis, y me sacaron a través del golpe institucional del 19 al 20 de diciembre, y bueno, y después hicieron una campaña de demonización centrada en mi figura, engañando a la gente, haciéndole creer a la gente que yo había sido el ministro de Economía desde el 89 hasta el 2001, ¿no? Cuando yo fui ministro de Economía del 91 al 96, fui el principal crítico de lo que se hacía en economía y en otros ámbitos del 97 al 2000, y volví en el 2001 cuando ya la crisis era una crisis terminal, ¿no? Bueno, el doctor Domingo Felipe Cavallo, ex ministro de Economía de la República Argentina, le agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, estaremos hablando a la brevedad, supongo. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Éxito. Adiós. Seguimos con Oídos Sordos.